Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 336 al 339. Pokémon la película. 4 y ver. Hace 40 años, un niño jadeaba mientras corría por el bosque. Su pie se hundió en un charco, pero siguió corriendo. En sus brazos llevaba un pequeño Pokémon que parecía una cebolla, Celebi. Tras él iban un Houndoom, un Esquiter y su entrenador, todos tras ellos. Houndoom, ordenó el cazador. Houndoom disparó un lanzallamas apuntando al chico, pero este se deslizó bajo un árbol y giró sobre sí mismo, esquivando un tajo de Esquiter. «Entrégame ese Celebi», dijo el cazador con una sonrisa burlancia. «Jamás dejaré que un cazador como tú se quede con Celebi», gritó el chico, dando otro paso atrás. El caso es que este Celebi era nuevo. Celebi es muy diferente de un Pokémon legendario normal. Mientras que otros legendarios simplemente crean clones de sí mismos, solo existen dos Celebi, y cada Celebi es el mismo, solo que uno proviene de un momento diferente en el tiempo. En este caso, este Celebi era nuevo, creado por Mew desde el principio. «Entonces me desharé de ti. Todos los días desaparecen niños, ¿qué importa un niño desaparecido más?», dijo el cazador con una sonrisa malévola mientras Houndoom lanzaba otra llamarada. El chico no pudo esquivarlo. Abrazó a Celebi con más fuerza, con la esperanza de al menos protegerlo, pero entonces Celebi alzó la vista y empezó a brillar. Una luz los envolvió a ambos, y en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Presente el grupo iba en una barca, navegando por el agua. Ash miraba su móvil mientras Yellow sacaba la cabeza por la borda, disfrutando de la brisa con Chuchu y Pikachu. Misty simplemente se relajaba, disfrutando del paseo. Brock se sentó en la barandilla y miró hacia el agua. «Así que, Ash, dijiste que querías ir a algún sitio. ¿Nos cuentas?» Ash levantó la vista de su teléfono. «Es un lugar llamado Arborville. El profesor Oak me contó algunas historias sobre él cuando era pequeño. Quién sabe, tal vez encuentre allí un Pokémon que me guste». Eso le bastaba a Brock. Al fin y al cabo, confiaba en Ash. No había hecho nada para ponerlos en peligro. Todo lo que pasó fue una coincidencia, ¿no? Pero cuando Ash mencionó Arborville, un hombre sentado cerca se animó. «Disculpe que esté escuchando a escondidas, pero dijo que iba a Arborville». Ash asintió. «Sí. ¿Y tú eres?» «Oh, disculpe. Por favor, llámeme señor White. Soy de Arborville. Si no le importa, puedo llevarlo allí. Está río arriba. Una vez que atracemos, puedo llevarlo en mi bote». «Bueno, entonces supongo que tendremos que molestarte. Por favor, cuídanos», dijo Ash. Mientras los chicos hablaban, Yellow y Misty notaron algo. «Oye, eso es sí», murmuró Amarillo, señalando hacia el bosque. Hacia donde señalaba, la niebla se enroscaba entre los árboles, y desde su interior, una figura azul los contempló antes de desvanecerse de nuevo en el bosque. «Vaya, un Pokémon. Bueno, no me sorprende, el bosque de aquí está lleno», dijo el señor White, sin darle mayor importancia. Brock tampoco lo vio bien. Pero Yellow y Misty lo habían visto claramente. Y Ash ya sabía qué era. Suicune. Los había estado observando. Probablemente desde hacía un tiempo. Hablando de eso, Ash aún no había tenido su combate 1 contra 1 con Suicune. Ya le había dado una paliza al falso ente y le había hecho a Raikou un buen susto por las noches. Ahora, solo le faltaba enfrentarse al último miembro del trío. Pero eso fue para más tarde. Por ahora, Ash se apartó de la barandilla. «De acuerdo, vámonos. Ya veo la orilla. Señor White, gracias por la oferta». Un hombre musculoso con una máscara metálica caminaba por el campo, con pasos deliberados e inquebrantables. Había encontrado la ubicación de una casa móvil y, sin dudarlo, se dirigió a la puerta y la arrancó de cuajo de una patada. Dentro, un anciano permanecía sentado, sobresaltado. Sin mediar palabra, el intruso se acercó a él, lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. «Te diré por qué estoy aquí», dijo el enmascarado con voz fría y calculadora.
Oí una historia de hace unos 40 años. Que casi capturaste un Celebi en algún lugar de este bosque. ¿Es cierto? El anciano, que no era otro que el cazador de Pokémon de hacía 40 años, forcejeaba contra el férreo agarre. Tras él, colgaba en la pared una vieja fotografía polvorienta, una de su juventud, de cuando estaba en la flor de la vida. Sigo siendo un cazador Pokémon. Espetó, desafiante a pesar de su situación. No te voy a decir nada. El enmascarado sonrió con sorna bajo su máscara metálica. Ya veremos. Sin apenas esfuerzo, lanzó al anciano contra la ventana, haciendo añicos el cristal. El cazador cayó al suelo, con los fragmentos de cristal clavándose en su ropa mientras gemía de dolor. Afuera, hileras de jaulas bordeaban el patio. Dentro, se encontraban Pokémon raros y poderosos. Nidoking, Piloswine, Fearow, Sandshrew, Graveler y muchos más. A pesar de su apariencia anciana y frágil, el cazador se había vuelto más fuerte con los años. Su experiencia le permitía capturar y someter a numerosos Pokémon valiosos. Pero el más impresionante de todos era un Tiranitar. Este, sin embargo, estaba apaciguado, su ferocidad habitual disminuida. El viejo cazador lo había drogado, manteniéndolo lento y débil. El hombre enmascarado metió la mano en su chaleco y sacó una extraña Pokéball, una Dark Ball. Originalmente desarrolladas por Zipper, todos creían que habían sido destruidas. Sin embargo, el hombre enmascarado tenía algunas en su poder. ¿Cómo? Sencillo. El hombre enmascarado tenía un contacto. Greville, el antiguo líder de Zipper. Aparentemente, Zipper y el equipo Rocket colaboraban. Pero en secreto, existía un segundo pacto, mucho más oculto, entre Greville y el hombre enmascarado. Habiendo desaparecido hacía tiempo la máquina original que creaba las esferas oscuras, las que poseía el hombre enmascarado eran las últimas de su especie. Ahora bien, quizá te preguntes por qué algo tan valioso se confiaría a un subordinado, incluso si se trataba de un ejecutivo. Pero la verdad es que la máscara que llevaba no era solo un adorno. Era una de las máscaras especiales del enmascarado. Le había lavado el cerebro para que le fuera completamente leal. No podía traicionarlo ni aunque lo intentara. Sin dudarlo, el hombre lanzó la bola oscura contra el Tiranitar drogado. La bola absorbió a la bestia al instante, capturándola sin resistencia. El viejo cazador solo pudo observar horrorizado. El enmascarado sonrió con malicia y liberó al Pokémon corrompido. Sal, Tiranitar oscuro. Hiperrayo. Ataque. Tiranitar rugió, su cuerpo palpitando con un aura oscura. Sin piedad, comenzó a arrasar con todo a su paso. La casa del cazador, su molino, sus tierras, reduciendo a escombros todas sus pertenencias. Y no tenía intención de detenerse. La bravuconería del anciano se hizo añicos junto con sus posesiones. Cayó de rodillas, con voz desesperada. No. Deténganse, por favor. Se los contaré. Se los contaré todo. El enmascarado sonrió y soltó una risita. Todo iba según lo previsto. Metió la mano en su abrigo, sacó una libreta y se la arrojó al viejo cazador. El mensaje fue claro. Con manos temblorosas, el cazador tomó el libro y comenzó a escribir, registrando cada pizca de conocimiento que poseía. Una vez que terminó, el hombre más corpulento tomó el cuaderno y hojeó su contenido, asintiendo con satisfacción. No fue tan difícil, ¿verdad? El viejo cazador tragó saliva con dificultad. Entonces puedo ir, ¿verdad? Preguntó esperanzado. El enmascarado se giró ligeramente, esbozando una sonrisa cruel por encima del hombro. Yo nunca dije eso. Chasqueó los dedos. Tiranitar detuvo su furia, dirigiendo sus penetrantes ojos rojos hacia el anciano. Al darse cuenta de su destino, el cazador intentó huir, pero no tuvo ninguna oportunidad. Tiranitar alzó la cabeza y lanzó un devastador hiperrayo. La explosión envolvió al anciano y, en un instante, lo redujo a la nada. El hombre enmascarado exhaló divertido y se volvió hacia el Pokémon enjaulado. Sus ojos brillaban con satisfacción. No está mal como aperitivo, murmuró. Pero el plato principal aún está por llegar. Un rato después, la pandilla abordó la lancha motora del señor White. No solo era rápida, sino que también podía transformarse en un pequeño globo aerostático, lo que les permitió sobrevolar la cascada. Mientras se deslizaban por el cielo, la impresionante vista desde arriba les reveló su destino: el pueblo de Arborville.
Enclavado en lo alto de los árboles, todo el poblado consistía en encantadoras casas en los árboles conectadas por puentes de madera. Al aterrizar, el grupo se despidió del señor Witte y se dirigió hacia la entrada del bosque. Mientras caminaban, se toparon con un túnel adornado con marcas. Este era el sendero que conducía al legendario bosque. Justo cuando estaban a punto de avanzar, una voz los llamó. «Detente ahí». Encaramada en una casa del árbol cerca del túnel, una anciana se apoyaba en una muleta con forma de otot. Sus ojos penetrantes los estudiaban con atención. «Supongo que vosotros, niños, os dirigís al bosque a buscar Pokémon». Ash ofreció una sonrisa amable y asintió. «Sí, señora». Antes de que pudiera responder, otra voz intervino desde atrás. «Entonces te encantará lo que veas allí». La pandilla se giró y vio a una joven con una larga melena verde que se acercaba a ellos. Brock se arrodilló en un instante y le tomó la mano entre las suyas. «Me encanta lo que veo aquí». Antes de que pudiera decir nada más, Misty soltó rápidamente su Whopper, que lanzó un chorro de agua directamente a la cara de Brock. «Brock malo, no», le regañó, alzando a Whopper y continuando empapándolo. Mientras Brock se retorcía bajo el implacable ahogamiento simulado, Yellow se giró hacia la chica y sonrió. «Hola. Soy Yellow. ¿Cómo te llamas?» «Soy Diana», respondió con calidez, señalando a la anciana. «Y ella es mi abuela, Towa. Lleva custodiando la entrada del bosque desde que tenía mi edad». «Parecen buenos amigos», añadió Diana con una suave risita. «Puede ser», y murmuró Ash, volviendo la vista justo a tiempo para ver a Misty pisoteando la espalda de Brock, que yacía boca abajo en el barro. «Interesante». Sacudió la cabeza antes de presentarse. «Por cierto, me llamo Ash». Towa bajó lentamente las escaleras de madera de su casa del árbol, interrumpiendo su conversación. «Escucha la voz del bosque», advirtió en voz baja y solemne. «Si la oyes y detente y quédate quieto. De lo contrario, no podrás escapar». Yellow parpadeó, confundida, mientras el fondo se volvía amarillo y 3 signos de interrogación parecían flotar metafóricamente sobre su cabeza. Diana soltó una risita al ver su expresión. «Es una vieja leyenda del pueblo», explicó. «En resumen, se rumorea que Celebi a veces visita este bosque. Y cuando lo hace, si no tienes cuidado, podrías ser transportado a otra época». Yellow asintió lentamente. «Vale, creo que lo entiendo». «No te preocupes», la tranquilizó Ash, revolviéndole el pelo. «Simplemente, ten cuidado». Luego se volvió hacia Towa. «Gracias por avisarme. Tendremos cuidado». Dicho esto, Ash y Yellow se dirigieron hacia el túnel. Brock, aún tendido en el barro, miró a Diana con una renovada determinación. «¿Te gustaría venir con nosotros a Protaak?» Antes de que pudiera terminar, Misty le clavó el tacón en el pecho. «Eso significa que necesita protección contra ti. Vamos». Lo agarró por la espalda de la chaqueta y lo arrastró lejos, siguiendo a Ash y Yellow. Al entrar en el túnel, el grupo emergió en un bosque impresionante. Una exuberante vegetación se extendía en todas direcciones, y Pokémon de todo tipo vagaban tranquilamente. Misty finalmente soltó a Brock, permitiéndole recuperar su dignidad mientras caminaba a su lado. Pero su mente seguía ocupada. «Entonces, ¿de verdad crees que Celebi está por aquí?», preguntó. Ash se encogió de hombros. «Quizás. Con los legendarios nunca se sabe». Casi como si estuviera previsto, una extraña onda recorrió el aire. Un destello brillante brilló cerca del centro del bosque, acompañado del tenue sonido de una campana. «Viene de allí», gritó Ash, echando a correr hacia el lugar de donde provenía el ruido. «Vamos». Misty y Yellow intercambiaron miradas de incertidumbre antes de seguirlo. Brock vaciló, recordando la advertencia de Towa, pero rápidamente decidió no quedarse atrás y corrió tras ellas. Llegaron a lo que parecía ser un antiguo altar, aunque las ondulaciones blancas se habían desvanecido. A sus pies, un niño yacía inconsciente. «Oye. ¿Estás bien?» Ash se arrodilló y sacudió suavemente al chico. Tras comprobarlo, se dio cuenta de que solo se había desmayado. Nada grave, pero no podían dejarlo allí. «Lo tengo», dijo Brock, alzando rápidamente al niño. «No hay ningún centro Pokémon cerca, así que tenemos que llevarlo de vuelta con Towa y Diana». Mientras los demás se disponían a marcharse, Ash escudriñó la zona por última vez. Por un instante, vislumbró un aura tenue, pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. Lo cual era un poco molesto.
Si hubiera podido capturar a Celebi en ese momento, se habría ahorrado algunos problemas, pero parece que tendrá que recurrir al plan B. Dejando atrás su decepción, Ash se giró y asintió a los demás. Juntos, corrieron de vuelta hacia Arborville. Mientras tanto, Ash extendía su aura por el bosque, alcanzando una mayor distancia que antes. Desde el incidente con Entei, sus reservas se habían fortalecido. Pero aún así, no era suficiente para cubrir todo el bosque. Todavía no, al menos. Mientras tanto, el enmascarado estaba sentado en su silla, solo en su despacho privado. Repasaba el informe de su ejecutivo, el merodeador de la máscara de hierro. No se había molestado en averiguar su verdadero nombre. Al fin y al cabo, no tenía sentido. El merodeador no era más que una marioneta, con la mente sometida a un control absoluto. Cal estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. Interesante. ¿Salimos a ver si podemos capturar a Celebi? El enmascarado alzó la vista, con expresión indescifrable. No. Todavía no. No hay garantía de que Celebi esté siquiera allí. E incluso si lo estuviera, no sabemos si este Celebi será lo suficientemente poderoso como para lograr mis objetivos. Cal asintió levemente. Como desee, señor. Por ahora, reúnete con Sham y prepárate para tu misión en Ciudad Olivo, ordenó el hombre enmascarado con voz tranquila pero firme. Cal hizo una leve reverencia. Por supuesto, señor. ¿Y las bajas? Sería preferible evitarlos, dado que se conoce el objetivo. Pero si llega el caso, ¿qué son las vidas de unos pocos, comparadas con el bien común? Habló con convicción, pero incluso él sabía que era el mayor hipócrita de todos. Incluso Danzo probablemente miraría mis acciones y pensaría, en algún momento, es hora de hablar. Pero Danzo no existía aquí, así que solo había una cosa que hacer, mantener la calma y culpar a Danzo. Cuando Carl salió de la habitación, el comunicador del hombre enmascarado emitió un pitido. Comprobó el mensaje de la administradora Sayako. Misión cumplida. Hemos conseguido el Pokémon. Una leve sonrisa se dibujó bajo su máscara. Se giró hacia una consola y activó el panel de control de las máscaras de control mental. Decenas de transmisiones de cámaras en directo se encendieron, mostrando a individuos dispersos por todo el mundo. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos eran mecánicos. Cada uno de ellos tenía un objetivo: coleccionar todos los Unown. Para que su plan tuviera éxito, necesitaba los 28, y ahora, al parecer, acababa de adquirir los dos más raros de todos. Unos minutos después, el grupo regresó a la aldea. Diana y Towa bajaron de la casa del árbol justo cuando la abuela de Diana vio al niño. Lo reconoció al instante. Era el mismo niño que había desaparecido misteriosamente en el bosque 40 años atrás. Ella los hizo pasar rápidamente mientras colocaban con cuidado al niño inconsciente en una cama. Momentos después, él se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos por el pánico, y gritó: «No entregaré a Celebi». La pandilla se sobresaltó ante su arrebato. Respiraba con dificultad y apretaba los puños mientras escudriñaba la habitación desconocida. Tranquilo. Ash dio un paso al frente, levantando las manos en un gesto tranquilizador. Relájate, nadie te va a hacer daño. Solo respira. El chico parpadeó rápidamente, como si viera su entorno por primera vez. Su mirada se posó en Towa y, por un instante, se quedó mirándola fijamente. ¿Dónde estoy? Su voz tembló. ¿Cómo llegué aquí? Towa vaciló, aún sin poder creer lo que veía. Pero esto lo confirmó. No puedo creerlo, de verdad eres tú. Has vuelto. Oh, gracias a Dios. Los demás intercambiaron miradas confusas mientras Towa comenzaba a explicar. Les habló del niño que había visitado su aldea hacía 40 años y que luego desapareció sin dejar rastro. Lo único que conservaba de él era su cuaderno. Lentamente, el chico tomó el cuaderno desgastado de sus manos. Era viejo, apenas se sostenía, pero no cabía duda, era suyo. Le temblaban los dedos mientras susurraba. Yo no puedo creerlo y de verdad estoy en el futuro. Y entonces, como si de repente recordara algo, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos movieron frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde está Celebi? ¿Qué le ha pasado a Celebi? Brock se cruzó de brazos. ¿Qué quieres decir con dónde está Celebi? ¿Había algún Pokémon conmigo en el bosque?, preguntó el niño con urgencia. Misty negó con la cabeza. No vimos ningún Pokémon, mucho menos un Celebi. La expresión del chico se ensombreció.
Diana se frotó la barbilla pensativa. Conocemos a Celebi como la voz del bosque, el espíritu que lo protege. Por cómo despertaste, tú y Celebi debieron estar en peligro y probablemente tomó la salida más rápida. Brock golpeó su puño contra la palma de su mano. Entonces debió haber escapado al futuro y te trajo a ti con él. Ash puso los ojos en blanco. No, Oro, ¿cuál fue tu primera suposición? Dijo sarcásticamente. Towa miró hacia el bosque. Celebi vive en lo profundo del bosque, en un lugar que llamamos el lago de la vida. Si escapó, probablemente fue allí, tal vez para recuperarse. Al oír eso, el niño se destapó y trató de ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Si Celebi está herido, tengo que encontrarlo. Tío, todavía estás demasiado débil. Te encontramos inconsciente en medio del bosque, dijo Ash mientras lo sujetaba antes de que pudiera caer. Pero tengo que irme y Celebi está en peligro y la voz del chico tembló de desesperación. Ash sonrió con sorna. Nunca dije que no pudieras ir. El niño alzó la vista sorprendido. No te voy a dejar ir sola, añadió Ash. El chico vaciló. Pero, ni siquiera te conozco. Ash sonrió. Me llamo Ash. El amarillo de allá es Pikachu, la chica enfadada es Misty y ese es Brock. Sin volverse, le puso un dedo en los labios a Misty para que dejara de protestar. El chico soltó una risita. Claro. Bueno, me llamo Samuel, pero todos me llaman Sam. Asintió con la cabeza. Dicho esto, salieron rápidamente de la casa del árbol y se adentraron en el bosque. Ash escudriñó la zona con su aura, buscando alguna presencia familiar. Encontró un aura débil cerca del lago, una buena señal. Pero había algo más. Otra aura había entrado en el bosque y Ash tuvo el presentimiento de que sabía de quién se trataba. Tomando la delantera, guió al grupo hacia la fuente del aura. Al llegar, encontraron a un grupo de Pokémon reunidos frente a una sección hueca de un enorme árbol caído y parece que están protegiendo algo, murmuró Misty. Apuesto a que sé que están protegiendo, dijo Sam mientras corría hacia adelante, agarrando una liana y comenzando a trepar. Ash se quitó rápidamente la mochila y agarró otra liana. Voy con vosotros, dijo antes de volverse hacia los demás. Chicos, quédense aquí. Volveremos pronto. Dicho esto, comenzó a escalar, alcanzando rápidamente a Sam. Llegar a la cima fue fácil, pero lo que encontraron allí los hizo detenerse. Un grupo de Pokémon se mantenía en actitud protectora frente a algo. Sin embargo, en cuanto sintieron el aura natural de Ash, se relajaron visiblemente y se apartaron. Fue entonces cuando Ash y Sam lo vieron. Un pequeño hueco tallado en el árbol caído. Dentro, Celebi yacía acurrucado, su diminuto cuerpo subiendo y bajando con respiraciones dificultosas. Estaba exhausto tras viajar en el tiempo, algo que claramente no sabía hacer. Ash y Sam se acercaron con cautela para no asustar al debilitado Pokémon. Los ojos de Sam se abrieron de par en par con preocupación mientras se arrodillaba junto a él. Celebi, susurró, extendiendo la mano, pero dudando justo antes de tocarlo. Debió de gastar toda su energía trayéndome hasta aquí. Parece que sí, murmuró Ash. Y parece que lo que sea que haya pasado antes tiene a Celebi muy nervioso. Ash extendió lentamente una mano hacia Celebi, pero antes de que pudiera acercarse demasiado, un látigo cepa lo golpeó y le apartó la mano de un manotazo. Ni se inmutó. Sam, en cambio, sí lo hizo. Observó atónito cómo Celebi atacaba una y otra vez, intentando repeler a Ash con sus enredaderas e incluso con débiles ráfagas de energía psíquica. Pero Ash no se movió. Celebi, por favor, suplicó Sam. Soy yo. No estamos aquí para hacerte daño. Déjanos ayudarte. Vamos, no hay por qué tener miedo, dijo Ash con dulzura. Cubrió su mano con aura, dejando que su calor irradiara mientras profundizaba la penetración. Aunque Celebi seguía resistiéndose débilmente, Ash permaneció inmóvil, paciente. Finalmente, cuando su mano estuvo lo suficientemente cerca, le dio una suave palmadita en la cabeza a Celebi. Tranquilo, tranquilo. Está bien. No tienes por qué tener miedo. Al contacto con él, Celebi comenzó a calmarse poco a poco. Su respiración se normalizó y sus lianas descendieron. En cuestión de segundos, se quedó completamente quieto, dormido en los brazos de Ash. Ash miró a Sam y rápidamente emprendieron el descenso. Sam trepó con cuidado, mientras que Ash simplemente saltó, aterrizando suavemente. Hemos atrapado a Celebi, anunció Ash mientras acunaba al pequeño Pokémon dormido. ¡Ay, qué lindo!
dijo Misty, resistiendo a duras penas el impulso de pellizcarle las mejillas. Yellow se giró inmediatamente hacia Ash con una mirada, pidiendo permiso en silencio ya que Sam estaba allí. Ash asintió. Al fin y al cabo, no tenía sentido guardar el secreto en ese momento. Yellow extendió las manos y sus palmas comenzaron a brillar mientras intentaba curar a Celebi. Sam la observó sorprendida, pero no dijo nada. Mientras Yellow continuaba hablando, su expresión se tornaba cada vez más preocupada. El pánico brilló en sus ojos. No funciona, Celebi no despierta, murmuró con voz temblorosa. Parecía a punto de llorar. Ash extendió la mano con delicadeza y la cerró sobre la de él. Entonces probablemente no sea una herida, dijo con calma. Celebi debe estar simplemente agotado. Si es así, la curación no funcionará. Necesitamos otra solución. ¿Qué tal el lago de la vida?, sugirió Brock, abriendo su libro. Creo que Diana y Towa comentaron algo sobre sus propiedades regenerativas. Quizá eso pueda ayudar. Sí, eso podría funcionar, exclamó Sam con entusiasmo, pero enseguida su entusiasmo decayó. Pero y no sabemos dónde está. Casi como si estuviera previsto, un gruñido bajo captó su atención. Se giraron y vieron a un grupo de Pokémon, liderados por un Ursaring. El gran Pokémon con aspecto de oso inclinó la cabeza hacia adelante, indicándoles claramente que lo siguieran. Intercambiaron miradas, asintieron y partieron tras sus nuevos guías. Mientras corrían, Ash se puso tenso de repente. Su aura detectó algo, a alguien, que se acercaba rápidamente. Su expresión se ensombreció. Sin dudarlo, le entregó a Celebi a Sam. Toma, dijo. Creo que Celebi quiere que lo guardes, mintió, preparándose para el peor escenario. Mientras corrían, la tierra tembló violentamente. De repente, árboles fueron arrancados de raíz cuando una enorme pierna robótica se estrelló contra el suelo, levantando polvo y escombros. El grupo frenó en seco, con los ojos muy abiertos mientras seguían con la mirada la gigantesca extremidad que se elevaba. Dominando el paisaje se alzaba un gigantesco robot mecánico con forma de araña, cuyas placas metálicas relucían bajo el sol. Sobre la máquina se encontraba un hombre musculoso, con el rostro oculto tras una fría máscara metálica. Los miró de arriba a abajo, clavando la mirada en Sam antes de sonreír con sorna. Bien. Oye, chico, vamos a hacerlo fácil. Entrégame a Celebi y te perdonaré la vida. Sam, instintivamente, apretó a Celebi contra su pecho. ¿Quién demonios eres? ¿Y qué quieres con Celebi? El hombre soltó una risita siniestra. La mayoría me conoce como el merodeador de la máscara de hierro. Y lo que quiero, es a Celebi. Así que, o me lo entregas, o podemos hacer las cosas de la manera divertida. No, dijo Sam con firmeza, dando un paso atrás. Sí. Jamás te entregaremos a Celebi. Intervino Yellow, aunque su voz tembló ligeramente. Ash se interpuso entre ellos, entrecerrando los ojos. Pikachu, ya sabes qué hacer. Con un rápido asentimiento, Pikachu saltó del hombro de Ash, lanzando un rayo contra el merodeador. Pero el enmascarado solo sonrió con sorna mientras pulsaba un botón en su muñeca. Un campo de fuerza brillante se activó a su alrededor, absorbiendo la electricidad. ¡Ja! ¡Qué patético, chaval! ¿Crees que puedes vencerme así como así? Sus palabras se interrumpieron bruscamente cuando el relámpago se disipó, revelando a Pikachu, ahora justo frente a su cara. ¿Qué? En un instante, Pikachu giró en el aire, su cola brillando plateada, antes de estrellarse contra el mando con cola de hierro. Saltaron chispas al hacerse añicos la consola. ¡Maldito mocoso!, rugió el merodeador. Antes de que pudiera recuperar el control, Brock entró en acción. Kabutops, ve. Usa corte. Con un agudo chillido, Kabutops se abalanzó hacia adelante, sus garras afiladas como hoces brillando mientras cercenaban limpiamente una de las piernas del robot. La extremidad metálica cedió con un chirrido, provocando que toda la máquina se estremeciera y se inclinara peligrosamente. El merodeador tropezó, luchando por mantener el equilibrio mientras su máquina fallaba. Gruñó, clavando la mirada en Pikachu, que permanecía de pie sobre los restos con una expresión de autosuficiencia. Con un gruñido, se abalanzó, intentando atrapar al pequeño Pokémon. Pero Pikachu dio una voltereta hacia atrás sin esfuerzo, lanzando una Electrolec crepitante que se enroscó alrededor de la cara del merodeador. Cuando Pikachu aterrizó de nuevo en los brazos de Ash, la bestia mecánica finalmente perdió el equilibrio. El grupo no perdió tiempo.
Se dieron la vuelta y corrieron, siguiendo al Pokémon que los guiaba hacia un lugar seguro. Tras ellos, el enorme cuerpo metálico del robot se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor, enviando una onda expansiva por todo el bosque. El polvo y los escombros llenaron el aire mientras el merodeador quedaba sepultado bajo los restos. Por un instante, todo quedó en silencio. Y entonces la risa. Una risa baja y siniestra resonó desde debajo de los escombros. Jajaja, supongo que subestimé a esos mocosos. No volverá a suceder. Con una sonrisa oculta bajo su máscara metálica, el merodeador buscó en su cinturón y sacó 3 ominosas Pokéballs negras. La pandilla corría a través del denso bosque, jadeando sin parar. Los Pokémon que los guiaban no aminoraban el paso, moviéndose con destreza entre los árboles. Ash sabía que probablemente podrían derrotar al merodeador si fuera necesario, pero ese no era el punto. La seguridad de Celebi era lo primero. El merodeador no dudaría en usar tácticas sucias, y cualquier batalla ponía a Celebi en peligro. Su prioridad era llegar al lago de la vida y restaurar las fuerzas de Celebi. Creo que estamos cerca, gritó Brock, alcanzando a ver un destello de luz azul que parpadeaba entre los árboles que tenían delante. Justo cuando Brock terminó de hablar, un repentino movimiento borroso rasgó el aire. Un Sneasel, envuelto en un aura oscura y ominosa, apareció a su lado, con sus garras brillando con energía maligna. En un instante, atacó la pierna de Misty. ¡Ah! Gritó Misty al desplomarse contra el suelo, torciéndose el tobillo dolorosamente contra las rocas puntiagudas. La sangre le manchaba la rodilla mientras apretaba los dientes con dolor. Misty, exclamó Yellow, extendiendo la mano de inmediato, con las manos brillando como si quisiera curarla, pero antes de que pudiera actuar, un Escizor, con su exoesqueleto reluciendo con la misma oscuridad inquietante, se abalanzó sobre ella, cerrando sus pinzas con fuerza letal. Oh, no, no lo harás. Ash se interpuso entre ellos a toda velocidad, alzando el antebrazo, que se iluminó con una barrera de aura azul protectora justo a tiempo para absorber el golpe. Saltaron chispas cuando el ataque de Escizor chocó contra el escudo de energía. Ash apretó los dientes y silbó, un sonido agudo y rápido que Pikachu reconoció al instante. Pikachu entró en acción de inmediato, trepando por el brazo de Ash, saltando la barrera y lanzando una bola eléctrica a quemarropa directo a la cara de Escizor. El ataque hizo que el Pokémon de tipo bicho retrocediera deslizándose junto a Sneasel, mientras una nube de humo se elevaba tras el impacto. Misty se agarró la pierna herida, haciendo una mueca de dolor. ¡Ay, estoy bien! Solo lleva a Celebi al lago. Ni hablar, idiota, dijo Ash con firmeza, cargándola sobre su espalda de un solo movimiento. Agárrate fuerte. Esto se va a poner tenso. Misty dejó escapar un pequeño grito al ser levantada, pero rápidamente rodeó con sus brazos el cuello de Ash para estabilizarse. Brock, cúbrenos. Amarillo, quédate con Sam y mantén a Celebi a salvo. Ladró Ash mientras ajustaba el peso de Misty. Pero Sam vaciló, mirando alternativamente a Ash y a los 2 oscuros Pokémon que se cernían sobre él. Yellow apretó los puños, dividida entre quedarse y luchar. Ash, no podemos dejaros solos a ti y a Misty. Nada de peros, replicó Ash. Celebi te necesita. Ya los alcanzo. Brock apretó la mandíbula, pero agarró a Sam por el hombro. Vamos. Yo también me quedo, así que vete. Yellow dudó un instante más antes de asentir. Le lanzó una última mirada preocupada a Ash antes de darse la vuelta y correr tras Sam, siguiendo el brillo azul del lago lejano. En el instante en que desaparecieron entre los árboles, el Pokémon de aura oscura atacó de nuevo. Escizor avanzó a toda velocidad, con sus pinzas relucientes, mientras Sneasel zigzagueaba impredeciblemente por el suelo, acercándose. Ash flexionó las rodillas, desplazando el peso de Misty para mantener el equilibrio. Pikachu ataque rápido en cola de hierro. Pikachu salió disparado como un rayo, trepando por la garra extendida de Escizor. Con un elegante giro, su cola se endureció como acero antes de impactar con una fuerza tremenda. ¡Crack! Escizor se estrelló contra un árbol, y un agudo grito escapó de sus mandíbulas. Al mismo tiempo, Sneasel se abalanzó desde un lado, con sus garras apuntando a las costillas de Ash. Misty reaccionó rápido. Sacó una Pokéball de su cinturón y la lanzó hacia adelante. Whopper pistola de agua. En un destello de luz, Whopper se materializó en el aire y lanzó un potente chorro de agua directo a la cara de Sneasel. Estornudo.
El Pokémon de tipo siniestro chilló mientras se deslizaba hacia atrás, sacudiéndose el agua con un siseo irritado. Ash ajustó el agarre de Misty en su espalda. Bien hecho. Misty resopló. ¿Crees que me voy a quedar aquí sentada sin hacer nada? No, pero agárrate fuerte. Antes de que Misty pudiera reaccionar, Ash se impulsó del suelo, su aura recorrió sus piernas y esquivó un zarpazo de Steelthor. Aterrizó sobre la cara de Steelthor durante medio segundo antes de volver a saltar. Brock, ahora. Brock asintió con un gesto brusco y lanzó una Pokébola al aire. Steelix, cola de hierro. Con un rugido metálico, Steelix irrumpió de la Pokéball, su enorme cuerpo de acero dominando el campo de batalla. Blandió su cola como una bola de demolición, golpeando a Sneasel y Steelthor y lanzándolos contra una roca cercana. Ash aterrizó rodando, dando ya su siguiente orden. Pikachu, Electrored. Pikachu saltó, su cola brillando mientras giraba en el aire, liberando una red eléctrica crepitante. La red envolvió a los dos Pokémon oscuros, inmovilizándolos contra la roca y electrocutándolos hasta someterlos. Ash corrió hacia el Wooper de Misty, que rápidamente se subió a sus brazos. Brock recuperó a Steelix con un movimiento rápido. Vamos. Ya nos ocuparemos de ellos después. Misty apretó su agarre alrededor del cuello de Ash mientras Brock asentía, y echaron a correr, abriéndose paso entre los árboles, intentando alcanzar a Sam y Yellow. Yellow y Sam no tardaron en llegar al lago de la vida. La vista era fascinante. El agua centelleaba bajo la suave luz de los árboles circundantes, proyectando reflejos ondulantes sobre la superficie. Pero ninguno de los dos habló. Sus pensamientos estaban en otra parte. Habían dejado atrás a sus amigos. Sam apretó la mandíbula y asintió a Yellow antes de dar un paso adelante. Sin dudarlo, se adentró en el lago, sin importarle el agua fría que le empapaba los pantalones. Sosteniendo a Celebi con cuidado entre sus manos, bajó suavemente a la pequeña criatura inerte al agua. Celebi, por favor, despierta. El Pokémon viajero del tiempo se hundió bajo la superficie, su pequeña forma desapareciendo en las profundidades del lago. Sam y Yellow contuvieron la respiración, presas de la ansiedad. Yellow abrazó a Chuchu con fuerza, hundiendo su rostro en su suave y cálido pelaje. Durante un largo rato, no pasó nada. Entonces, un suave resplandor comenzó a emanar desde abajo. Las ojeras de Celebi desaparecieron, y un suave y melodioso trino resonó en el aire. La energía pulsó hacia afuera en ondas relajantes, creando ondas en la superficie del agua y llenando todo el claro con una reconfortante calidez. Los ojos de Sam se abrieron de par en par mientras retrocedía tambaleándose, apenas susurrando Celebi, antes de caer de rodillas, abrumado por el alivio. Yellow dejó escapar un suspiro tembloroso, con los ojos llenos de lágrimas. Funcionó, Celebi está bien. Justo cuando Celebi emergía grácilmente del lago, el sonido de pasos resonó entre los árboles. Ash, Brock y Misty irrumpieron en el claro, jadeando. Oigan, lo lograron. Exclamó Ash con una sonrisa mientras corría hacia ellos. Consiguieron que Celebi volviera a la normalidad. Misty, aún apoyándose en Ash, sonrió. Sí, sabíamos que podías hacerlo. Mientras Celebi revoloteaba sobre ellos, su mirada se posó en la pierna herida de Misty. Inclinando la cabeza con curiosidad, se acercó flotando y tocó suavemente la herida con su pequeña mano. El tiempo retrocede. Ante los ojos de Misty, la profunda herida desapareció, y el dolor se desvaneció instantáneamente como si nunca hubiera existido. Contuvo el aliento. ¡Guau! Y eso es increíble. Flexionó la pierna, completamente curada. Ash sonrió con sorna. Bueno, ya que estáis todos mejor, ¿queréis que os decepcione? Bromeó. Misty se quedó paralizada al darse cuenta de que seguía sobre su espalda. Con el rostro enrojecido, se apartó de él de inmediato. Oye. No te pedí que me llevaras, idiota. Ash soltó una risita. Claro, lo que tú digas. Pero antes de que pudiera seguir bromeando con ella, su cuerpo se tensó y, por instinto, extendió la mano. Todos observaron, confundidos, hasta que vieron una bola oscura que se dirigía a toda velocidad hacia Celebi, pero los reflejos de Ash, potenciados por el aura, fueron más rápidos. Atrapó la bola en el aire, apretándola con fuerza con los dedos. Desde las sombras de los árboles, el merodeador de la máscara de hierro apareció a la vista, sonriendo con sorna. Niño, gracias por curar a Celebi. Su voz era engreída, rebosante de arrogancia.
Ahora, si no te importa, devuélveme esa Pokéball. Quizá hasta te perdone lo que acabas de hacer. Un silencio peligroso se apoderó del claro. La expresión de Ash se ensombreció. Apretó con más fuerza la bola oscura hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su voz salió baja y fría. Sabes, y alzó la mirada, y sus ojos comenzaron a brillar con un azul intenso. Ya me cansé de ti. Luego, sin apartar la mirada y crack. Aplastó la bola oscura en su mano, haciendo que la sonrisa del merodeador se transformara en una de sorpresa y rabia. Ash dejó caer los fragmentos al suelo y lo miró fijamente a los ojos. Ahora voy a hacer que te arrepientas de todo lo que has hecho en tu miserable y pequeña vida. La sonrisa burlona del merodeador de la máscara de hierro se desvaneció. Sus ojos se crisparon y sus dedos se cerraron en puños. Mocoso. Su voz era peligrosamente baja, rezumando una rabia apenas contenida. Ese era uno de los últimos. Solo me quedan 2. Como si me importara un niñato como tú. Quizás deberías buscar a alguien a quien sí le importes, dijo Ash, crujiéndose el cuello mientras se desabrochaba la sudadera y se la ataba a la cintura. El merodeador gruñó al Sneasel y al Estizor oscuros, luego agarró las Pokéballs restantes en su pecho y las dejó caer, liberando al ejército de Pokémon oscuros que le había robado al cazador furtivo. Aparecieron Nidoking, Piloswine, Fearow, Sandshrew, Graveler y muchos más, pero el más grande de todos era su Tiranitar oscuro. Todos se estremecieron ligeramente de miedo al ver tantos Pokémon oscuros, pero Ash solo frunció el ceño, y Pikachu imitó su expresión. Vaya, murmuró Ash, cruzándose de brazos. Así que no solo eres un cobarde, sino que además eres un inútil entrenando Pokémon. Tienes que robarlos y corromperlos en vez de esforzarte de verdad. ¡Qué patético! El rostro del merodeador se contrajo de furia. Chico, te mataré por eso, y lo haré lentamente. Me encantaría verte intentarlo, dijo Ash con voz cortante y tajante. Porque ahora sí que me has cabreado. Y llevo demasiado tiempo haciéndome el bueno. El merodeador soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Detenerme? No me hagas reír, mocoso. Apenas sobreviviste a mi Sneasel y Estizor. ¿Cómo piensas enfrentarte a mi Tiranitar? Es muy sencillo. Es porque no intentábamos vencerlos. Incluso con tu mejora, sigues siendo muy débil, dijo Ash, mirándolos fijamente. Teníamos cosas mejores que hacer que malgastar oxígeno en escoria como tú. La furia del merodeador estalló. Tiranitar. Hiperrayo. Destrúyelos. Una bola de pura destrucción comenzó a formarse en las fauces de Tiranitar, arremolinándose con energía oscura. El aire mismo crepitó mientras la explosión se cargaba. Ash sacó una Pokéball de su cinturón y la lanzó al aire. Al abrirse, emergió Nidoking. En cuanto vio a Tiranitar, sonrió con malicia y cargó contra él, con el puño brillando. Justo cuando Tiranitar estaba a punto de lanzar el rayo, Nidoking saltó y le dio un puñetazo en la mandíbula, luego le agarró la boca y se la cerró a la fuerza, provocando que el ataque explotara en su interior. Aprovechando el momento, Nidoking agarró a Tiranitar por la cola, lo hizo girar como una bola de demolición y lo lanzó directamente contra el merodeador, haciendo que ambos se estrellaran contra los árboles. Ash miró a sus amigos. Yo me encargaré del merodeador. ¿Podéis vosotros con los demás? Se tomaron un momento para asimilarlo, luego asintieron mientras Misty sonreía con malicia. De acuerdo, pero yo me pido a Sneasel y Estizor. Necesito vengarme por lo que me hicieron en la pierna. Brock asintió. Sam, Yellow, yo me encargo de los de tierras y ustedes dos se encargan de los del cielo. Sam y Yellow intercambiaron miradas y asintieron. Déjenlo en nuestras manos. Ash, ve a buscarlo, por Celebi, dijo Sam, mientras Celebi se escondía al otro lado del lago, observando. Ash asintió y lanzó una Pokéball de su cinturón a Brock, quien la atrapó. No tuvo tiempo de preguntar qué era antes de que Ash saltara sobre Nidoking, tomara algunas Pokéballs más de su cinturón y se adentrara en el bosque tras el merodeador. El merodeador máscara de hierro se esforzaba por levantarse, con un dolor punzante en el pecho tras el brutal golpe. Tiranitar también comenzó a incorporarse, sacudiendo la cabeza. El merodeador gruñó. Lagarto inútil, levántate y vuelve allí. Mientras Tiranitar se ponía de pie con dificultad, una rueda llameante salió rodando del bosque y se estrelló contra su rostro, haciéndole retroceder la cabeza. Al otro lado, el Quilava de Ash aterrizó y, de inmediato, lanzó un abrasador lanzallamas a la espalda de Tiranitar.
Justo cuando el enorme Pokémon se preparaba para contraatacar, gruesas lianas brotaron de los árboles y se enroscaron con fuerza alrededor de su cuello, obra de Byleth. Antes de que Tiranitar pudiera alcanzarlas para arrancarlas, Nidoking y Ash aparecieron. Nidoking agarró las lianas y tiró con fuerza, lanzando a Tiranitar hacia ellos. En el último instante, Nidoking soltó las lianas y se agachó justo cuando Anihilape salió disparado de su Pokéball. En el aire, Anihilape le asestó un devastador puño incremento directo a la cara de Tiranitar, haciéndolo estrellarse contra el suelo. El merodeador se limpió la sangre de la comisura de los labios, con una sonrisa desquiciada. ¿Te crees muy listo, chaval? A ver cómo se las arreglan tus Pokémon con esto. Metió la mano en su abrigo y sacó un elegante mando a distancia negro con un solo botón rojo, pulsándolo con fuerza. De repente, Tiranitar abrió los ojos de golpe, con las pupilas contraídas hasta quedar como dos puntitos. A pesar del agotamiento que sentía en cada músculo de su cuerpo, dejó escapar un rugido ensordecedor. La oscuridad a su alrededor se espesó, arremolinándose como una fuerza viviente. El ceño de Ash se frunció aún más. Está forzando a Tiranitar a usar el modo turbo. De acuerdo, entonces. Tiranitar se abalanzó hacia adelante, su hiperrayo ya formándose. Esta vez, la energía arremolinada dentro de sus mandíbulas era completamente negra, crepitando con el doble de violencia que antes. De acuerdo, juguemos, murmuró Ash, y luego levantó los brazos de golpe. Byleth, pantalla de luz. Nidoking, demolición. Kilava, pantalla de humo, ahora. Mientras tanto, junto con el resto de la pandilla, Misty luchó contra Sneasel y Scizor con su Poliwhirl y Wooper. Brock se enfrentó a una horda de Pokémon de tipo tierra, incluyendo Nidoking, Piloswine y Graveler, usando a su Steelix, Kabutops y, curiosamente, Aerodactyl. Aerodactyl, a pesar de su rebeldía habitual, obedeció sin rechistar. Por una vez, estaba entusiasmado. Desde que despertó, no había ganado ni una sola batalla, salvo un dudoso empate contra Entei. Cada vez que desafiaba a Brock, sus Pokémon lo derrotaban sin piedad. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de demostrar su fuerza. Mientras tanto, Sam y Yellow se hicieron a un lado. Yellow liberó a Kitty, su Butterfree, y colocó a Chuchu sobre su lomo para que pudieran volar. Sam, metiendo la mano en su mochila, sacó una vieja Pokéball. Con un rápido movimiento de muñeca, liberó a un joven Dragonair, cuyas pequeñas alas se extendieron mientras alzaba el vuelo. Sam acarició la cabeza de Dragonair y señaló al cielo. ¿Ves todos esos Pokémon? Derrótalos, pero no los lastimes demasiado, no es su culpa. Yellow asintió y miró a Kitty. Tú también. Y por favor, ten cuidado, no quiero que te lastimes. Chuchu, cuídalos. Los tres Pokémon batieron sus alas y se elevaron hacia el cielo, dirigiéndose directamente hacia el Pokémon oscuro que volaba por los aires. Sam se giró hacia Amarillo. Mientras hacen eso, tenemos que encontrar a Celebi. Correcto. Respondió rápidamente Amarillo. Corrieron hacia la otra orilla del lago, pero justo al doblar una curva, un par de Sandshrew oscuros saltaron frente a ellos, listos para atacar. Ninguno tenía un Pokémon listo para reaccionar a tiempo. Antes de que Sandshrew pudiera atacar, 5 hilos de telaraña surgieron de los árboles, atrapándolos en el aire. Pokémon salvajes del bosque habían acudido en su ayuda. Un enorme Ursaring cargó hacia adelante, agarró a Sandshrew y lo lanzó al lago, donde Pokémon de tipo agua emergieron rápidamente y lo arrastraron al agua. Yellow y Sam quedaron atónitos, especialmente cuando Ursaring los miró y les dio una palmada en los hombros, indicándoles que subieran. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Ursaring los alzara protectoramente y los colocara sobre su lomo. Sin dudarlo, se lanzó hacia la otra orilla del lago, decidida a llevarlos ante Celebi. Mientras tanto, los Pokémon salvajes se unieron a la batalla junto a Brock y su equipo. Cuando Brock ordenó un triple ataque de filo roca, el Pokémon salvaje saltó para ayudar, pero no se quejó cuando los ataques impactaron. Fragmentos de roca dentados surcaron el aire, impactando contra los Pokémon de tipo siniestro. Graveler, Piloswine y Nidoking se tambalearon por el impacto, solo para ser agarrados y atraídos hacia ellos por los Pokémon salvajes. El Steelix de Brock rugió, su enorme cuerpo metálico brillando en la penumbra mientras se abalanzaba hacia adelante. Con un devastador cola de hierro, golpeó al Nidoking oscuro de lleno en el pecho. El impacto casi hizo vomitar a Nidoking, pero este apretó los dientes y contraatacó con un mega puñetazo.
Steelix giró su cuerpo, esquivando el ataque, y luego arremetió con un crujido, atrapando a Nidoking entre sus poderosas mandíbulas metálicas. Kabutops cruzó el campo de batalla a toda velocidad, sus brazos afilados como guadañas relucían al chocar con Piloswine. El Pokémon de tipo siniestro intentó un colmillo hielo, pero Kabutops lo paró antes de contraatacar con un tijera décimo afilado como una navaja, haciendo que Piloswine retrocediera tambaleándose. Mientras tanto, Aerodactyl se lo estaba pasando en grande. Surcaba los cielos, lanzándose en picado contra sus oponentes antes de volver a elevarse para lanzar otro filo roca. Por una vez, estaba ganando, y disfrutaba cada segundo. Justo cuando parecía que estaban tomando la delantera, surgió una nueva amenaza. Desde las profundidades del lago, un Gyarados oscuro emergió a la superficie, su enorme figura cortando el agua mientras emitía un rugido atronador. Brock apretó los puños. No tenía una buena manera de enfrentarse a los Pokémon de tipo agua. Escaneó el campo de batalla en busca de una solución cuando de repente sintió temblar dos Pokéballs en su cinturón. Una era suya, pero la otra era la que Ash le había lanzado antes. Las sostenía ambas. ¿Quieren combatir?, preguntó. Las Pokéballs vibraron en respuesta. ¿Pero cómo? Bueno, eso podría funcionar. Brock alzó la vista hacia Aerodactyl justo a tiempo para verlo intentar atacar a Gyarados, solo para ser derribado por un chorro de agua. Aerodactyl descendió en espiral, chillando de rabia. Brock corrió hacia él. Aerodactyl, tengo un plan, pero tendrás que escucharme. El ojo de Aerodactyl se contrajo ante la osadía de la petición. Normalmente ignoraba las órdenes de Brock, pero teniendo en cuenta que acababa de perder el gusto por la comida, no le quedaba mucha opción. Mientras tanto, en el cielo, Kitty el Butterfree y Dragonair volaban lado a lado, enfrentándose a los Pokémon de tipo siniestro volador, entre ellos Pidgeotto, Fearow y Noctowl. Chuchu, posada sobre el lomo de Kitty, se contuvo un instante, esperando el momento oportuno. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, saltó sobre Dragonair, recorriendo a toda velocidad su largo y serpentino cuerpo antes de desatar un poderoso rayo. La electricidad surcó el cielo, alcanzando a varios Pokémon de tipo siniestro a la vez y enviándolos a varios en picada hacia el suelo. Pero aún quedaban algunos. Kitty y Dragonair intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio. Luego, en perfecta sincronía, Kitty lanzó un polvo somnífero mientras Dragonair conjuraba un tornado. El polvo giró dentro del vórtice, atrapando a los enemigos restantes. Uno a uno, sucumbieron a sus efectos, sus cuerpos se desplomaron sin vida al caer del cielo. Pero ese era solo un problema resuelto. Una caída desde esa altura sería fatal. Sin dudarlo, Kitty y Dragonair se lanzaron tras ellos con Chuchu agarrándose fuerte, luchando contra la gravedad para salvar a los Pokémon oscuros antes de que se convirtieran en marcas rojas en el suelo. Mientras tanto, Misty contenía a Scizor y Sneasel mientras Poliwhirl y Wooper trabajaban en perfecta sincronía. Poliwhirl disparó una pistola de agua, alcanzando a Sneasel en la cara, mientras que Wooper se escabulló bajo las afiladas garras de Scizor justo a tiempo para evitar el golpe. Mientras Wooper se deslizaba detrás del Pokémon de tipo acero, saltó, cubriendo su cabeza con hielo antes de abalanzarse sobre la espalda de Scizor con un poderoso puño hielo. ¿Te gusta atacar a la gente en grupo? Misty sonrió con malicia. A ver qué te parece. Poliwhirl, golpe corporal. Poliwhirl saltó por los aires, girando en pleno salto antes de caer con toda su fuerza sobre el aturdido Scizor. El impacto generó una onda expansiva que hizo que Sneasel retrocediera tambaleándose. Scizor dejó escapar un agudo grito, atrapado bajo el peso de Poliwhirl. Su exoesqueleto metálico crujió mientras luchaba por mover los brazos. Sneasel siseó furioso, con los ojos llameando de rabia, antes de abalanzarse hacia adelante con sus garras brillando de color blanco. Con un feroz garra metálica, separó a Poliwhirl de Scizor, haciéndola rodar por el suelo. Poliwhirl gimió, intentando levantarse, pero Wooper ya estaba allí para protegerlo. Se abalanzó sobre Sneasel, dándole un cabezazo antes de lanzarle un bofetada de lodo directo a los ojos. Sneasel chilló, cegado, y agitó los brazos frenéticamente. Misty corrió hacia Poliwhirl y se arrodilló junto a ella. Poliwhirl, ¿estás bien? Poliwhirl jadeaba, visiblemente exhausto. El último ataque había sido un golpe crítico. Misty buscó en su mochila la Pokéball para devolver a su Pokémon, cuando sintió algo duro en la mano. Lo sacó. Era el que el Rey Cenizó le había dado antes.
Sus ojos se abrieron de par en par mientras lo miraba fijamente, luego bajó la mirada hacia Poliwhirl, quien le sostuvo la mirada. Misty extendió la roca del rey, ofreciéndole a Poliwhirl la oportunidad de elegir por sí misma. Mientras tanto Tiranitar rugía de agonía, retorciéndose violentamente mientras era atacado por todos lados. Por un lado, Kilava y Byleth lo sujetaban, mientras que por el otro, Annie y Lape y Nidoking lo golpeaban sin piedad. Y luego estaba Pikachu, que asestaba golpes certeros y precisos, debilitando al Pokémon de tipo siniestro. Ash aún no había terminado la pelea. Seguía observando la máscara del merodeador. Sabía que tenía cámaras. Esperaba una señal, cualquier señal, hasta que finalmente la vio. Un leve parpadeo de la lente. Ash sonrió con sorna. Te pillé. Pikachu, hazlo. Byleth, semillas a ti. Pikachu también sonrió con sorna, saltó por los aires y lanzó un rayo al suelo, no a Tiranitar, sino a la tierra, levantando una densa nube de arena en el proceso. Al mismo tiempo, Byleth dio un pisotón, haciendo brotar de la tierra dos gruesas enredaderas. Estas se alzaron rápidamente, enroscándose alrededor de los brazos de Tiranitar y sujetándolo mientras forcejeaba. El merodeador abrió la boca para dar una orden a su Pokémon, pero antes de que pudiera reaccionar, el polvo se disipó y Ash estaba justo frente a él con un palo de madera en la mano. Ash sonrió, una sonrisa afilada y llena de dientes, antes de girar el palo y clavarlo directamente en el agujero de cristal de la máscara del merodeador. El impacto destrozó la lente y la cámara oculta que había dentro, además de penetrar en el ojo del merodeador. ¡Ay! ¡Mi ojo! Aulló el merodeador, con la sangre goteando por su rostro. Pero Ash no le dio tiempo a recuperarse. Dio un paso al frente y le propinó una fuerte patada en el pecho, dejándolo sin aliento. El merodeador cayó de rodillas, jadeando, lo que le dio a Ash la oportunidad perfecta para estamparle la cabeza contra el suelo. Una vez eliminado el merodeador, podría ocuparse de Tiranitar. Ash se giró para encarar a la bestia enfurecida. Seguía retorciéndose violentamente, y Byleth luchaba por sujetarla. Ash corrió hacia ellos, deteniéndose justo delante del enorme Pokémon. Byleth, un poco más. Creo en ti. Exclamó mientras sus manos comenzaban a brillar con un aura azul. El corazón de Byleth latía con fuerza. No solo por el vínculo que compartían, sino por algo completamente distinto. Le temblaban las piernas, pero clavó sus cascos en el suelo, concentrando todas sus fuerzas en mantener a Tiranitar contenido, incluso cuando rugía y luchaba con más fuerza que nunca. Ella no iba a rendirse, porque Ash creía en ella, y para Byleth, eso era suficiente. Ash alzó la mano y presionó dos dedos contra la sien de Tiranitar. El enorme Pokémon se agitó violentamente, mordiéndole los dedos con las mandíbulas, pero Ash ni se inmutó. Tiranitar rugió, concentrando toda su fuerza en liberarse de las enredaderas que lo sujetaban. Un crujido seco resonó en el lugar. Las enredaderas comenzaban a ceder. Los ojos de Byleth se abrieron de par en par. No. Ahora no. Apretó los dientes, clavando sus cascos en el suelo. No dejaría que se liberara. No cuando él creía en ella. Una luz la envolvió de repente. Su cuerpo creció, la hoja sobre su cabeza desapareció y una gran flor floreció alrededor de su cuello. Byleth evolucionó a Meganium. Los ojos entrecerrados de Meganium se clavaron en Tiranitar. Sin dudarlo, tiró de las lianas, obligándolo a arrodillarse. Él forcejeó, pero ahora ella era más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para sujetarlo. Ese fue todo el tiempo que Ash necesitó. Su aura se intensificó, brillando de un azul intenso alrededor de sus manos mientras canalizaba su energía hacia Tiranitar. Una poderosa oleada de calor inundó el cuerpo del Pokémon siniestro, mientras Ash comenzaba a purificarlo. Tiranitar lanzó un alarido profundo y gutural mientras gruesos tentáculos de oscuridad se desprendían de su cuerpo. La energía corrupta se arremolinó violentamente en el aire antes de dispersarse como humo. Tiranitar se estremeció, tambaleándose un instante antes de desplomarse. Liberado del control forzado, su cuerpo ya no podía sostenerse. Ash exhaló lentamente y luego se giró. El merodeador de la máscara de hierro lo miraba fijamente, con el ojo que le quedaba abierto de par en par por la sorpresa y la furia. Se aferraba a su rostro ensangrentado mientras apretaba los dientes. Tú y mocoso. ¿Crees que esto ha terminado? Escupió con voz venenosa. Voy a matarte por esto, y...
Ash no le dejó seguir hablando, y le dio una patada en la cara al merodeador. La parte posterior del cráneo del hombre se estrelló contra el árbol que tenía detrás, y su cabeza se ladeó bruscamente por el impacto. Apenas tuvo un segundo para recuperarse antes de que Ash lo agarrara por el cuello y lo jalara hacia adelante, propinándole un puñetazo en el estómago. Fuerte. El merodeador se atragantó, jadeando en busca de aire. Ash lo dejó caer. Luego le dio una patada en la mandíbula. ¡Crack! El merodeador aulló, agarrándose la mandíbula destrozada mientras retrocedía tambaleándose. La sangre se le acumulaba entre los dedos. Le temblaban las piernas. Intentó darse la vuelta, correr, pero Ash lo sujetó por la mandíbula. ¿Sabes?, murmuró Ash con una voz inquietantemente tranquila, siempre he pensado que el poder más peligroso que un villano podría tener y es la curación. Su palma brilló con un tono azul, un suave zumbido de aura rodeó la mandíbula rota del merodeador, cuyos dientes volvieron a crecer en cuestión de segundos. El dolor se desvaneció. Su boca estaba restaurada. Solo para que Ash apretara aún más el agarre y volviera a girar. Crack. Otro crujido espeluznante resonó cuando Ash se rompió la mandíbula de nuevo. El merodeador gritó, retorciéndose de agonía. Ash lo curó de nuevo. Y lo volvió a romper. El terror llenó el único ojo bueno del hombre mientras empujaba frenéticamente el pecho de Ash, desesperado por escapar del ciclo de dolor. Logró zafarse, tropezando hacia atrás. Pero Ash le dio una patada en la rótula. ¡Pop! La pierna se le dislocó al instante y el merodeador se desplomó en el suelo, jadeando de dolor. Ash lo miraba desde arriba, con una expresión indescifrable. Fría. Implacable. ¿Te di permiso para huir, perro? El merodeador arañó la tierra, arrastrándose hacia adelante, pero Ash le pisó la espalda, inmovilizándolo. El hombre dejó escapar un grito ahogado. Sus dedos se clavaron en la tierra. Intentaba, desesperadamente, arrastrarse para alejarse. Ash se arrodilló a su lado, observándolo forcejear. Dime, dijo Ash con voz suave pero cortante, ¿disfrutas haciendo daño a los demás? El merodeador jadeó, presa del pánico, mientras intentaba moverse. Pero no podía. ¿Robas Pokémon?, continuó Ash. Los conviertes en monstruos. Los haces sufrir. La respiración del merodeador era entrecortada. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Ash suspiró, encogiéndose de hombros. Das lástima. Pero no había terminado. Ash agarró la nuca del merodeador y le estampó la cara contra un árbol. Una vez. 2 veces. Una y otra vez. La sangre salpicaba la corteza. El cuerpo del merodeador se estremeció. Apenas estaba consciente. Ash colocó la palma de su mano sobre el rostro del hombre y, en un instante, quedó curado. El merodeador jadeó al sentir cómo su cuerpo se regeneraba. Sus heridas habían desaparecido. Incluso su ojo se había recuperado. Ash lo agarró del pelo y lo puso de pie de un tirón. Saboreemos el dolor, murmuró Ash, una y otra vez. Entonces le abrió la boca a la fuerza al merodeador, y el hombre contuvo la respiración presa del terror. Dime, dijo Ash en voz baja, mientras su mano brillaba y se formaba en su palma una pequeña esfera azul luminosa, ¿te gustaría saber a qué sabe la muerte? Las pesadas patas de Ursaring resonaban contra la tierra húmeda, levantando polvo y hojas a cada paso mientras corría a través del denso bosque. Sam y Yellow se aferraban con fuerza. A su alrededor, la batalla continuaba, los gritos de los Pokémon resonando entre los árboles. Pero su misión era una sola: encontrar a Celebi. Yellow posó su mano sobre el hombro de Ursaring, compartiendo parte de su poder. Señorita Ursaring, ¿sabe dónde se esconde Celebi? Ursaring alzó la vista y gruñó. Ursa. Sí, lo sé. Por favor, ten cuidado. Celebi está asustado ahora mismo, y solo es un bebé. Ojalá Celebi me dejara cuidarlo, dijo, y Yellow lo entendió. Lo sé, ojalá pudiera ayudar más a Celebi también, dijo Yellow mientras Ursaring asentía. Espera, ¿entendiste eso? Preguntó Sam. Yellow se estremeció al darse cuenta de que había olvidado que solo había usado sus poderes curativos frente a Sam, no en todo lo demás. Bueno, tengo algo con él, pero eso no importa. Necesitamos encontrar a Celebi. Acarició suavemente la cabeza de Ursaring. Mamá Ursaring, por favor, llévanos a Celebi. Ursaring asintió y cargó a través de los árboles. Poliwhirl miró a Misty mientras ella lo observaba un instante.
Luego, asintió y extendió la mano, presionándola contra la piedra y colocándola sobre su cabeza. Una luz brillante envolvió a Poliwhirl, y al instante, se irguió sobre sus dos patas. Escizor y Sneasel retrocedieron tambaleándose ante el resplandor, y cuando este se desvaneció, en el lugar de Poliwhirl se encontraba ahora un Politoed. Este los miró, y comenzó a bailar. Misty casi se cae cuando Politoed saltó de un pie al otro, aplaudiendo y dando vueltas. Negó con la cabeza y se dio una palmada en las mejillas. Vale, no me esperaba esto, pero Politoed, vamos a demostrarles de lo que eres capaz. El baile de Politoed cambió repentinamente a una postura de batalla, su sonrisa se ensanchó mientras dejaba escapar un graznido alegre. Sneasel gruñó, limpiándose los últimos restos de barro de los ojos antes de abalanzarse sobre Politoed con tajo nocturno. Sus garras brillaron de un púrpura oscuro mientras se lanzaba hacia adelante. Misty levantó el brazo. Politoed, esquiva y contraataca con rebote. Politoed saltó muy alto, esquivando el golpe con facilidad. Antes de que Sneasel pudiera reaccionar, Politoed dio una voltereta en el aire y cayó con fuerza, estampando a Sneasel contra el suelo y enterrando su cabeza antes de rebotar. Escizor se lanzó hacia adelante con puño bala, sus garras se movieron tan rápido que se convirtieron en un borrón rojo mientras saltaba, con el objetivo de derribar a Politoed al suelo. Politoed, usa pistola de agua en el suelo. Gritó Misty, agitando la mano antes de señalar hacia abajo. Y Whopper, tú ya sabes qué hacer. Antes de que Escizor pudiera asestar su golpe, Politoed, aún en el aire, disparó una pistola de agua al suelo, impulsándose por encima del ataque de Escizor. Luego, redirigió el agua, lanzándola contra la espalda de Escizor, haciéndolo caer al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Whopper ya estaba allí, saltando y propinándole otro puño hielo directo a la cara. Escizor retrocedió tambaleándose, agarrándose el rostro congelado mientras grietas de hielo se extendían por su exoesqueleto. Mientras tanto, Sneasel luchaba por liberar su cabeza del polvo, agitando sus garras con furia. Misty sonrió con suficiencia. Bien. Ahora acabemos con esto. Politoed, bomba de lodo. Whopper, cola agua. Politoed abrió la boca y lanzó un espeso pegote de barro directo a Escizor. El lodo pegajoso salpicó sus alas, cubriéndole los ojos. Al mismo tiempo, la cola de Whopper brilló con agua mientras saltaba, giraba en el aire y caía con fuerza, rompiendo el hielo y haciendo que el insecto cayera al suelo, dejándolo inconsciente. Cuando el ataque de Whopper impactó, su cuerpo comenzó a brillar. Le crecieron brazos, su cuerpo se volvió más grande y liso, y cuando la luz se desvaneció, una cara graciosa los miró fijamente. Whopper había evolucionado en Quagsire. Misty y Politoed aplaudieron al verlos. «¡Guau, qué lindo estás!», exclamó Misty, mientras Politoed bailaba celebrando con su amiga. Mientras vitoreaban, Sneasel, desde el suelo, se arrastró con dificultad, negándose a rendirse. Misty lo miró, luego a sus Pokémon. Politoed y Quagsire intercambiaron una mirada y, juntos, lanzaron un puño incremento sincronizado, dejando a Sneasel inconsciente. Misty resopló y se cruzó de brazos. «Eso es para mi pierna, idiota». Brock seguía enfrentándose al Gyarados oscuro junto a los Pokémon salvajes. El Gyarados oscuro se cernía sobre todos, agitándose violentamente y provocando olas que rompían contra la orilla. Los Pokémon de tipo agua salvajes que habían estado ayudando luchaban contra su inmenso poder. De pie junto a Aerodactyl, Brock apretó los puños y llamó a sus Pokémon. Steelix, colmillo trueno. Kabutops, acércate con tajo. Steelix dejó escapar un profundo gruñido antes de abalanzarse sobre Gyarados. La electricidad crepitó alrededor de sus enormes mandíbulas de acero mientras se lanzaba contra él. Al mismo tiempo, Kabutops se abalanzó hacia adelante, con sus brazos afilados como guadañas brillando en la penumbra. Pero los ataques apenas le hacían efecto. Gyarados giraba sobre sí mismo, esquivando y contraatacando, y los pocos golpes que lograba conectar ni siquiera parecían afectarle. Con un rugido ensordecedor, contraatacó. Brock frunció el ceño, agarró dos Pokéballs y las colocó en las garras de Aerodactyl. «Vete ya». Aerodactyl resopló, claramente disgustado con la idea. Pero por mucho que odiara retirarse, no tenía un plan mejor, además, prefería no volver a quedar inconsciente. A regañadientes, aceptó y alzó el vuelo. Gyarados vio a Aerodactyl alejarse volando y se preparó para derribarlo con un hiperrayo.
Pero antes de que pudiera disparar, el Pokémon de tipo bicho salvaje lanzó telarañas que se envolvieron firmemente alrededor de su boca, sellándola por completo. Steelix aprovechó el momento, deslizándose hacia adelante y golpeando a Gyarados con una cola de hierro en la cabeza, obligándolo a apuntar hacia abajo. La explosión de energía surgió dentro de su boca, enviando una onda expansiva a través de su enorme cuerpo. Muy bien, ahora todos, denle con todo lo que tienen, ordenó Brock. Steelix rugió, su enorme cola brilló de nuevo antes de abalanzarse sobre Gyarados oscuro con un cola de hierro aún más potente. Kabutops remató de inmediato, blandiendo sus brazos guadaña en forma de cruz y clavando un tijera décimo directamente en el pecho de Gyarados. Antes de que Gyarados pudiera recuperarse, los Pokémon salvajes se abalanzaron sobre él. Los de tipo agua atacaron desde el mar, mientras que los de tipo tierra lo hicieron desde la orilla. Los de tipo bicho lanzaron más telarañas, restringiendo aún más sus movimientos mientras se debatía con desesperación. En lo alto, Aerodactyl planeaba, observando la escena. Resopló, pero sabía lo que debía hacer. Con un rápido movimiento de sus garras, liberó las Pokéballs. Al caer, se abrieron de golpe, dejando al descubierto a los hermanos Larvitar. Se precipitaron por el cielo. El Larvitar de Ash lucía decidido, mientras que el de Brock parecía más tímido y asustado. El Larvitar de Ash se giró hacia su hermano y le tendió la mano en pleno salto. El Larvitar de Brock vaciló, con los ojos llenos de lágrimas, pero se las secó rápidamente y apretó la mano de su hermano, asintiendo. Al alcanzar la velocidad terminal, Gyarados apareció a la vista. Los hermanos se miraron, asintieron y prepararon sus puños. El puño del Larvitar de Ash se encendió con fuego, mientras que el de Brock crepitó con electricidad. Gyarados alzó la vista, demasiado tarde. Los hermanos Larvitar se abalanzaron sobre él, asestándole un devastador doble puñetazo directo a los ojos. Gyarados dejó escapar un rugido de dolor, tambaleándose hacia atrás. Aerodactyl, al ver el cuello expuesto, se lanzó con un poderoso pájaro valiente, embistiéndolo de frente y enviando a la enorme serpiente volando hacia atrás. Cuando los hermanos Larvitar salieron despedidos hacia arriba por el impacto, Aerodactyl los atrapó rápidamente sobre su espalda antes de que pudieran caer. Gyarados, aturdido, se tambaleó un instante. Su cabeza se movió, luego, con un chapoteo tremendo, se desplomó en el agua, con espirales girando en sus ojos. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente antes de que Brock y los Pokémon salvajes soltaran un suspiro de alivio colectivo. Ese era el último Pokémon de tipo siniestro. Habían ganado. Cuando Aerodactyl sobrevoló con los hermanos Larvitar, los Pokémon salvajes estallaron en vítores. Brock también los aplaudió. Lo lograron. Estuvieron increíbles. Aerodactyl aterrizó, dejando caer al Larvitar de su lomo. Se sorprendió un poco por los vítores que le dedicaron. En su época, había luchado por dominar, nunca por ser aclamado. Antes, otros le temían. Pero ahora, en esta nueva era, celebraban su fuerza, aunque ya no estuviera en la cima de la cadena alimenticia. Se sintió bien. En su época, incluso los de su propia especie lo habían rechazado. Se sentía solo. Lo compensaba arremetiendo contra todo y contra todos, incluso contra Brock. Pero ahora, viendo que las cosas podían ser diferentes, por primera vez desde su resurrección, se preguntó, quizás esta nueva vida no sería tan mala después de todo. Mientras Brock permanecía pensativo, los hermanos Larvitar sonrieron y saltaron de alegría. El Larvitar de Brock levantó la mano para chocarla. El Larvitar de Ash no dudó ni un instante y le dio un fuerte aplauso a la mano de su hermano. Entonces, de repente, sus cuerpos brillaron. Una gruesa capa gris azulada los envolvió mientras sus formas cambiaban y crecían. Cuando la luz se desvaneció, ya no eran Larvitar, habían evolucionado a Pupitar. Los dos Pokémon recién evolucionados se movían emocionados en sus capullos, mirándose con pura alegría. Brock parpadeó sorprendido, luego suspiró con una leve risa. Ya ni sé por qué me sorprende. Miró a su alrededor. Deberíamos buscar a los demás. Me pregunto cómo estará Ash. Mientras tanto Ash estaba pisoteando los testículos del merodeador enmascarado de hierro. Sus Pokémon observaban confundidos, sin saber si debían intervenir. Al fin y al cabo, los Pokémon luchaban entre sí constantemente, ¿por qué iba a ser diferente con los humanos? Ash respiró hondo y retrocedió. Por un momento, el merodeador pensó que todo había terminado. Pero no. Ash apenas estaba tomando impulso.
Se lanzó hacia adelante y volvió a pisotear con fuerza. Se oyó un chasquido espeluznante. Los gritos del merodeador resonaron en el bosque. Probablemente esté bien, pensó Brock mientras corría de buscar a los demás. Mientras tanto, en el cielo, Kitty la Butterfree y Dragonair seguían luchando contra la gravedad, intentando desesperadamente atrapar a los Pokémon oscuros que caían antes de que tocaran el suelo. Kitty batió las alas con más fuerza, esforzándose al máximo. Chuchu se aferró con fuerza al lomo de Dragonair, pero a pesar de sus esfuerzos, no parecía que fueran a llegar a tiempo, hasta que a Chuchu se le ocurrió una idea. Ella ya había visto a Pikachu hacer eso antes. Chuchu se giró hacia Kitty y Dragonair. Pika. Necesito que me bajen al suelo. Kitty la miró confundida. ¿Gratis? ¿Por qué? Estamos algo ocupadas y ahora no es momento de preocuparse por el mareo en avión. Intentó usar sus telarañas para frenar la caída del Pokémon, pero no fue suficiente. Pika. Confía en mí. Insistió Chuchu con voz aguda y urgente. Luego miró a Dragonair. Así no vais a llegar a ninguna parte, así que dejadme que haga algo. Kitty y Dragonair intercambiaron miradas. Por mucho que les costara admitirlo, ella tenía razón. No tenían una solución real. Sin otra opción, Dragonair asintió y se lanzó en picado mientras Kitty seguía usando psíquico para ralentizar el descenso del Pokémon siniestro. Cuando se acercaron a las copas de los árboles, Dragonair miró hacia atrás a Chuchu. ¿Nair? Bien, ¿cuál es el plan? Pika. Déjame el resto a mí. Exclamó Chuchu antes de saltar del lomo de Dragonair en pleno vuelo. Giró en el aire, formándose una pequeña bola de electricidad en la punta de su cola. Con un rápido movimiento, lanzó una electrored hacia abajo. La telaraña brillante se expandió al dispararse por el aire, aferrándose a los árboles circundantes y formando una enorme red. Justo a tiempo. El primero de los Pokémon que caían se estrelló contra la red, pero esta resistió. Luego otro. Y otro más. Uno a uno, cada Pokémon de tipo siniestro aterrizó a salvo en la red improvisada hasta que, finalmente, todos quedaron atrapados. Kitty, Dragonair y Chuchu soltaron un suspiro de alivio al unísono. Lo lograron. Ursaring llevó a Yellow y a Sam a un claro antes de depositarlos cuidadosamente en el suelo. Allí, temblando y asustada, estaba Celebi. La escena los dejó a ambos paralizados. Celebi, antes lleno de vida y energía, ahora parecía completamente perdido, sin saber ya en quién podía confiar. Sam dio un paso adelante con cautela. Oye, Celebi, soy yo. ¿Te acuerdas? Por favor, a Yellow se le encogió el pecho al ver a la legendaria temblando. Tranquila, estamos aquí para ayudarte. Extendió un poco más la mano, con voz suave y tranquilizadora. Ya no tienes que tener miedo. Celebi se estremeció, mirando alternativamente a ambos. Pero al oír hablar a Yellow, la calidez natural de su aura pareció aliviar la tensión, aunque solo fuera un poco. ¿Celebi, lo prometes? Preguntó el pequeño Pokémon con vacilación. Yellow sonrió dulcemente y asintió. Sí. Ash se está encargando del villano, y Ash es súper fuerte. No hay forma de que pierda. Habló con fe inquebrantable. Sam extendió la mano, pero se detuvo justo antes de tocar a Celebi. Celebi, por favor, soy yo. Te ayudé cuando estabas herida, ¿recuerdas? Celebi vaciló, con sus pequeñas manos temblando. Pero finalmente, tras un largo rato, extendió la mano, aún asustada, aún insegura, pero tomó la mano de Sam. Sam exhaló, sintiendo un gran alivio mientras atraía suavemente a Celebi hacia sus brazos. De acuerdo, dijo en voz baja, abrazando al pequeño Pokémon. Volvamos con todos. Cuando Sam y Yellow regresaron al claro, vieron que todo estaba a punto de terminar. Brock y Misty se habían encargado de los Pokémon oscuros restantes. La batalla había concluido. En cuanto llegaron, Chuchu y Kitty corrieron hacia ella, saltando a los brazos de Yellow, mientras Dragonair se deslizaba de vuelta hacia Sam. Él le dio una suave palmadita antes de guardarla en su Pokéball. Estaban a punto de preguntar por Ash cuando el susurro de los árboles captó su atención. Ash salió del bosque con Pikachu a su lado y el enmascarado de hierro colgado al hombro, sujeto con fuerza con lianas. Nidoking caminaba junto a él, llevando a Tiranitar sobre su hombro, pero esta vez, los ojos de Tiranitar eran claros. Ya no era oscuro. Ash dejó caer al merodeador al suelo con un golpe seco. El hombre gimió, dejando ver una mejilla magullada. Su máscara había desaparecido.
Eso era todo, solo un moretón y una máscara perdida. Sí, aquí no hay nada sospechoso. Ash no lo había molido a golpes, lo había curado y luego había repetido el ataque para borrar las huellas. Y desde luego no había usado la máscara del tipo para hacerlo, solo para tirarla cuando se manchó de sangre. No. Ash jamás haría algo así y Ash les sonrió a todos. Bien. Parece que volvemos a ganar. Brock dio un paso al frente y le devolvió la Pokébola a Ash. Me alegra que estés a salvo. ¿Pero qué pasa con los demás Pokémon? No podemos dejarlos así. Señaló a los Pokémon de tipo siniestro que quedaban. Es decir, y podría intentar purificarlos, dijo Ash, rascándose la nuca. Pero no creo que me quede suficiente energía en el tanque para todos. En cuanto dijo eso, Celebi se animó. Ahora que veía que todo estaba a salvo, revoloteó fuera de los brazos de Sam y miró a su alrededor. Tomando aire, Celebi pasó rápidamente de un Pokémon siniestro a otro, tocándole suavemente la cabeza. Con cada toque, la oscuridad se desvanecía, sus ojos se aclaraban mientras parpadeaban y miraban a su alrededor confundidos. En lo alto de una montaña lejana, inadvertido para el grupo, Suicune observaba. El Pokémon legendario asintió una sola vez en señal de aprobación antes de darse la vuelta y desaparecer en la espesura, continuando su misión. Tras purificar al último Pokémon, Celebi parecía mucho más feliz. Giró en el aire, radiante de alegría, y luego se volvió hacia Ash y Sam. Flotando hasta Ash, Celebi extendió la mano y tocó el anillo de su dedo. Una tenue marca brillante, con la forma del rostro de Celebi, apareció en él. Antes de que nadie pudiera preguntar qué significaba eso, Celebi se giró hacia Sam, extendiendo su pequeña mano con una brillante sonrisa. Celebi. Sam vaciló, confundido. Ash le dio una palmada en el hombro y lo empujó hacia adelante. Celebi quiere llevarte de vuelta a tu tiempo. Adelante, llévalo. A Sam se le encogió el corazón. Un torbellino de emociones, sorpresa, alivio, tristeza lo invadió. Era una despedida. Volvía a casa pero quizá no volvería a verlos jamás. Venga, hombre. Ash sonrió. Que estemos en épocas diferentes no significa que no seamos amigos. Pikachu saltó al hombro de Ash, rozando su mejilla con un suave pica a tilde en señal de aprobación. Sí, y quién sabe, añadió Yellow, intentando sonar alegre, pero su voz tembló. Rápidamente se bajó el sombrero para ocultar las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Sam sorbió por la nariz, secándose los ojos. Los miró a todos antes de sonreír a pesar de la emoción. De acuerdo, quizás nos volvamos a encontrar. Y si lo hacemos, que comience la batalla. Dicho esto, extendió la mano y tomó la de Celebi. Una cálida luz dorada envolvió el claro. Y al instante siguiente, desapareció. El silencio se prolongó. Entonces, uno a uno, los frentes más resistentes comenzaron a resquebrajarse. Misty y Brock se dieron la vuelta, intentando reprimir sus sollozos. Pero Yellow nos molestó en ocultarlos. Se abalanzó sobre Ash, rodeándolo con sus brazos y escondiendo el rostro en su hombro mientras dejaba caer las lágrimas. Ash exhaló suavemente, acariciándole la espalda. No lloró. Después de todo, y sabía que Sam estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Tras un instante, Ash sonrió y retrocedió un poco. Vale, venga. Dejemos a este perdedor y vayamos a hacer algo divertido. Si queréis, podemos teletransportarnos a mi casa y comer algo. Al principio nadie dijo nada, temiendo que si hablaban, se les quebrara la voz. Pero sollozaron, se secaron las lágrimas y asintieron. Incluso el misterio de lo que Celebi le hizo al anillo de Ash quedó momentáneamente olvidado. En ese momento, solo querían irse. Mientras tanto, lo último que el enmascarado vio a través de la cámara del casco del merodeador de la máscara de hierro fue la cara de suficiencia de Ash clavando un palo en la lente. Ese chico otra vez. Ya le estaba sacando de quicio. Eso ya ha ocurrido 2 veces. Cal entró en la habitación, ya vestido para su misión, aunque se detuvo un momento para ver cómo estaba su jefe, o más bien, su maestro. Bien, señor, ¿cuáles son sus órdenes? ¿Nos dirigimos al bosque? El hombre enmascarado exhaló lentamente, tamborileando con los dedos contra el reposabrazos de su silla. No. Está bien. Ese Celebi era demasiado débil y joven. Para mis planes, necesito uno más poderoso, dijo con desdén. Señaló el mapa en su consola. Marca esta ubicación como inútil. Ese Celebi no me sirve de nada. No estaba enfadado por perder a un ejecutivo.
No, esos eran prescindibles. Incluso Carl era prescindible. Pero las bolas oscuras, esas sí que fueron una pérdida. Debería haber sabido que no debía confiar algo tan valioso a un idiota. Aún así, no servía de nada darle vueltas. Quizás pudiera recuperar algunas, pero incluso si no lo hacía, no era el fin del mundo. Las Dark Balls eran solo un medio para un fin, una herramienta para forzar a los Pokémon más allá de sus límites. En realidad, los despreciaba. Jamás usaría uno en sus Pokémon. Aunque pudieran hacerlo lo suficientemente poderoso como para desafiar al campeón, no tenía ningún interés en corromper a sus compañeros. Sus Pokémon eran lo único que realmente valoraba. Aún así, con la desaparición del merodeador, necesitaría un nuevo ejecutivo. Y ya tenía a una persona en mente. Fin del capítulo 339.